Alejandro Miranda presenta Líderes Ocultos, el podcast. Comenzamos. Muy buenos días, queridos amigos de Líderes Ocultos. El día de hoy tengo una sesión muy especial con un gran amigo, con el gran Rodolfo Rudy López. Rodolfo, o Rudy, es un líder de negocios, es coach ejecutivo y es autor que ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a elevar su autoconciencia, a ser mejores comunicadores y a alcanzar su verdadero potencial. Aquí me puedo incluir yo porque recibí coaching directo de Rodolfo, que me ayudó a mejorar como comunicador, como alguien que está tratando de hacer crecer su propio potencial, y Rodolfo ha sido un gran maestro. Además, Rudy tiene experiencia en diferentes áreas de negocios e industrias y tiene un común denominador, que es construir una cultura de excelencia operacional, procesos y controles internos. Rudy realmente transforma y crece las operaciones al reestructurar estos procesos y estructuras en las empresas y formar equipos a nivel internacional. Rudy se ha dirigido a diferentes audiencias de negocios, gobiernos, organizaciones no gubernamentales en todo el mundo, Latinoamérica, Estados Unidos y África. Rodolfo es un gran mentor de comunicación y oratoria y ha entrenado a muchos conferencistas, pero la verdad, más allá de su gran currículum, es un deleite compartir ideas, conceptos sobre desarrollo personal con Rodolfo. Rodolfo, bienvenido a este podcast. Líderes Ocultos, como sabes, es un espacio para hacer crecer el liderazgo y fomentar la idea de liderazgo en todos los que escuchan este podcast. Bienvenido. Gracias Alejandro. Desde que me platicaste, desde el libro, ¿verdad? Que lleva el mismo nombre. A mí me ha cautivado este título, y el libro y el podcast ahora, porque la mayoría de personas que tienen un impacto profundo en la vida de otros son líderes ocultos. No están en la plataforma con todas las cámaras y luces ahí viéndolos y miles de personas o cientos de miles de personas saben de ellos. No, son líderes ocultos. Así es que, pues gracias por invitarme. Eres un líder oculto, Rodolfo, porque desde el anonimato, desde tu área de influencia, has podido transformar miles de vidas, me consta, soy testigo de eso. Gracias. Y has tenido una influencia positiva en muchísima gente, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y quisiera preguntarte, Rodolfo, quisiera empezar por revisar contigo lo siguiente. ¿A partir de dónde, de qué momento surge en ti esta necesidad de crecer? Y no nomás de crecer, sino de agregar valor a la vida de los demás. Mira, Alejandro, y no quiero ser tan larga, pero todo empezó cuando yo, desde mi perspectiva, yo crecí en México, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Decimos en Matamoros 3 veces heroica. Y pues desde esa perspectiva, mi modelo de liderazgo, honestamente, no fue un buen modelo. Y lo que yo percibía, para no ser tan larga, era básicamente un liderazgo posicional. Porque tengo el título, otros me tienen que seguir. Y pues conforme empecé a desarrollarme en mis estudios profesionales y luego en mi carrera, empecé a darme cuenta de que el título no compra muchos seguidores. El título quizás es una pequeña influencia en los demás. Y no solo eso, pero me empecé a dar cuenta de que el tener el título no significa que estoy haciendo las cosas bien, que soy buen líder. Y en mi trabajo empecé a tener algunos problemas, dificultades, algunas cosas que me decían, o que no nada más me decían las cosas, sino mis jefes me decían, no estás haciendo buen trabajo. Y ahí fue donde yo empecé a conectar puntos y darme cuenta que el título no era suficiente. Y que para hacer buen trabajo, para que la gente percibiera que yo hacía buen trabajo, pues tenía que enfocarme primero, Alejandro, en ellos, en esas personas con las cuales yo interactuaba y que anteriormente creía que ellos me tenían que servir a mí. Yo tenía que enfocarme en ellos. Y ahí empezó el génesis de la transformación en mí, de empezar a buscar, ¿qué significa que la gente te siga porque te da permiso?
porque quieres ser parte de tu equipo. Y pues de ahí en adelante fue a seguir aprendiendo de eso, Alejandro. Mucho de lo que he aprendido no lo aprendí en casa, no lo aprendí en la universidad, no lo aprendí en mis primeros años de carrera, porque no sabía qué buscar. Y después que me empecé a dar cuenta y empecé a buscarlo y a obtenerlo, me empecé a desarrollar mejor como líder. El liderazgo, Rodolfo, ciertamente es una tarea complicada. Hay un malentendido, creo yo, a nivel global, o de que el líder es aquel que recibe los beneficios, sin embargo es al contrario, ¿no? El líder es el que se sacrifica, el que va cuesta arriba, el que vence la adversidad. Cuéntanos, Rodolfo, si quieres compartir alguna historia personal que hable de este punto de quiebre en tu vida, que haya dicho hasta aquí y de ahí hayas empezado a crecer y a desarrollar tu liderazgo personal. Sí, han sido varios, Alejandro, pero uno de los más poderosos que cambiaron mi manera de ver la vida y de pensar, especialmente del liderazgo, es algo que hemos platicado tú y yo y me gustaría volver a compartir con tu audiencia. Es cuando un amigo mío que era astronauta murió. Y cuando estábamos ahí en el funeral celebrando su vida, ¿verdad? Aunque había muerto, pero celebrando su gran impacto, porque me había impactado a mí también. Y escuchar a miles de personas ser parte de esta celebración de vida y escuchar las historias que decían la esposa, amigos. Y yo me quedé pensando, Alejandro, si yo estuviera ahí, si yo fuera el muerto, yo tenía 33 años, ¿qué diría la gente de mí? ¿Dirían lo mismo que la esposa, que los amigos de mi amigo, que murió en el accidente del transbordador espacial Columbia? Él era el comandante. Entonces fue una muerte muy trágica, muy repentina, sin que nadie lo esperara. Y así pensé yo, ok, si yo de repente, de la noche a la mañana, yo ya no vivo, y ¿qué diría mi esposa, Alejandro? Me quedé con esa pregunta. ¿Qué diría mi esposa? Mis hijos tenían como 1 y 3 años, es que no iban a poder hacer mucho. Pero, ¿qué dirían mis amigos? ¿Qué dirían mis padres? Y la respuesta fue, para mí, muy lamentable. O sea, la que me di yo mismo, de que no tenían muchas cosas positivas que decir de mí. Porque era muy demandante con ellos, era muy, a veces, pues tengo que decirlo, pedante, grosero, exigente, y era como para que me sirvieran a mí, porque según yo era el esposo, otro título, o tenía educación, tenía X cosas que me distinguía de otros, y era para que me sirvieran a mí. Y cuando me confronté con esa pregunta, ¿dirían lo mismo? Y la respuesta fue no. Y ahí fue donde dije, yo no quiero que... No se trata de mi funeral, pero se trata de mi vida. Yo no quiero que la gente vaya a través de nuestra interacción por los siguientes X decenas de años, si Dios me permite, vayan diciendo esas cosas de mí, porque no las van a decir solamente en el funeral, las van diciendo en el recorrido también. Quizás no a tu cara, pero se las van diciendo a otros. Y ahí fue el punto de inflexión. Eso es llevar una vida con significancia, Rodolfo. Esto es tener una transformación personal que te invite a llevar una vida de ejemplo, de liderazgo, de influencia positiva. ¿No crees tú, Rodolfo, que en el mundo en general, en todos los ámbitos del desempeño humano, hace falta potenciar el liderazgo visto desde una perspectiva de líderes que sirvan, líderes de servicio, como tú lo comentabas en tu historia familiar, líderes en el mundo que realmente estén dispuestos a sacrificar, a dar, a conectar con la gente, no nada más buscar el liderazgo como resultado del poder, sino realmente servir a la humanidad, al planeta? ¿Qué piensas de esto, Rodolfo? Yo creo que es clave y fundamental, Alejandro, que suceda, pero también tú dijiste, en el mundo hay un malentendido de lo que el liderazgo es. Y es frecuentemente
lo contrario, lo opuesto, lo errado del liderazgo. Mira, quizás a veces no es con intención, no es con maldad. Yo estaba meditando cuando me dijiste que un buen número de seguidores son jóvenes estudiantes de universidad o profesionales jóvenes. Yo me quedé pensando en esa etapa de mi vida. Y recuerdo que en mi primer trabajo corporativo, pues no fue una experiencia súper buena. Pero cuando yo renuncié, y tenía una buena relación con mi jefe, fíjate, cuando conseguí mejor trabajo, renuncié, y él me preguntó, bueno, ¿qué retroalimentación me puedes dar de mí como tu jefe, de la empresa? Y yo le dije, me atreví por nuestra amistad, le dije, pues la verdad es que aquí no hay muchas oportunidades de crecimiento. Yo siento que no me estabas dando oportunidades de crecimiento. Y me dice, pero sorprendido, me dice Alejandro, pero ¿cómo no? Si te di esto, si te presenté esta oportunidad, si te di, o sea, diferentes actividades en las cuales participé. Y yo me quedé pensando, pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso con el liderazgo? Porque yo quería crecer como líder. Y me explica él, y me di cuenta que él tenía la razón, Alejandro, que él había querido crear esas oportunidades de crecimiento para mí, pero yo no me di cuenta, yo no las entendí de esa manera. Y en este recorrido de mi vida, primero como empleado, primero como seguidor, segundo eventualmente como líder corporativo y después como coach de otros líderes, frecuentemente me doy cuenta de que no hay un proceso intencional, Alejandro, para multiplicar, para desarrollar líderes. Lo dejan muchas veces a la deriva, lo dejan muchas veces esperando que venga un talento natural de liderazgo, que sí hay talento natural, pero se puede multiplicar y magnificar si inviertes en desarrollar líderes. Y eso es lo que está ausente en muchas ocasiones. Y creo que, perdona que agregue un poco más, es una responsabilidad mutua, no solamente del líder que está arriba, que quiere desarrollar nuevos líderes, pero el seguidor que quiere crecer también tiene una responsabilidad de buscar la manera de invertir en sí mismo. Especialmente en el mundo corporativo, Alejandro, me doy cuenta que muchos están esperando que el empleador, que el jefe, que la empresa les pague por su desarrollo. ¿Cómo has visto tú eso? Porque acá es bien común que el jefe, que el dueño del negocio, que el empleador pague por tu crecimiento. Y amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, si tienes esa mala perspectiva, cámbiala. Porque el responsable de tu crecimiento eres tú. Y si tu empleador no paga por tu crecimiento, te toca a ti. Siempre te toca a ti. Alejandro, me puedo expandir mucho en esto. Adelante. Vámonos al mundo corporativo, Rodolfo. Tienes una larga trayectoria corporativa, eres un hombre de negocios. Y bueno, también en los negocios es algo que a mí me apasiona. He trabajado muchos años en el sector logístico y ahora inmobiliario. Y veo matices, veo cosas en común, un terreno fértil para hacer muchas cosas. Y quisiera hablar de cómo vincular estos dos mundos, Rodolfo, el desarrollo humano, el liderazgo, en el que, como bien dices, cada persona debe de buscar invertir en sí mismo, conectado con la vida corporativa y cómo las empresas deben o no deben invertir en su personal y hasta dónde las personas tienen que incluso generar este cambio, aunque los directivos de la empresa no piensen en esto. Recordando un poquito los niveles de liderazgo a los que se refiere John Maxwell, que es el de desarrollo humano, yo lo entiendo como las empresas crecen, mejoran en la medida en que mejora su gente. ¿Y no crees tú que hay indiferencia, hay apatía, o las empresas creen que no es necesario hacerlo, o no quieren invertir, o piensan que es un gasto superfluo? ¿Cómo ves tú este acercamiento entre los dos mundos en tu experiencia, y qué se puede hacer o qué se puede recomendar a las empresas, a los empleados,
para que acaricien las bondades de vincular estos dos mundos, el desarrollo personal y el mundo corporativo. Bien, pues buenísimos temas que trajiste. Yo creo que la respuesta es sí, todo eso que dijiste es cierto. Dependiendo de la situación, dependiendo de la empresa, van a poder responder con alguna versión de lo que dijiste. Aún empresas grandes que tienen buenas prácticas de desarrollo de líderes, de desarrollo de empleados, si tienen un año o una racha de años negativa, donde hay pérdidas, pues bien frecuentemente van a cortar el presupuesto de desarrollo de empleados. Y otras empresas, por ejemplo, acabo de leer una descripción de trabajo donde decían, Alejandro, fíjate lo interesante, como lo presentaban como un beneficio atractivo, que cada empleado recibe $150 al año para su desarrollo personal. Acá en Estados Unidos, $150 para desarrollo personal, pues quizás la mejor manera de invertirlo es en comprar libros, porque una clase, una conferencia, fácil se van de 500 a 1,000, $2,000. Y eso si tienes, si es aquí en tu ciudad, porque si tienes que viajar, se te van otros 2,000. Entonces, $150, ¿de qué sirven? Puede servir de mucho. Mi primera inversión, cuando a mí me tocó pagar, cuando finalmente me cayó el 20 de que mi empleador no iba a pagar por mi desarrollo, empecé a invertir en libros. Entonces, lo que quiero decir aquí es nuevamente regresando a ese principio de que el dueño, el responsable del desarrollo, del crecimiento, siempre es el individuo, no la empresa, no el jefe. Pero, conectando lo que dijiste, es cierto. Algo que igual me encanta pensar del impacto que dice John Maxwell, que todo crece y todo cae por el liderazgo. Y he visto empresas que invierten en sus personas, en sus empleados, regularmente, como una práctica regular, y invierten en buenos tiempos y en malos tiempos también, y son los primeros en recuperarse cuando hay rachas malas, porque han seguido plantando. Y esa semilla sigue dando fruto cada año. Entonces, igual me he dado cuenta que los que dejan de plantar, por X razón, cuando la oportunidad se presenta de que la economía puede ser algo relacionado a una industria específica, lo que sea, pero empieza a recuperarse, Alejandro, los que no están invirtiendo en su gente, batallan más, se tardan más, no son los primeros en recuperarse. Por el simple hecho de que no hicieron una práctica continua en invertir en sus empleados. Entonces hay una correlación muy fuerte. Ciertamente que yo quisiera invitar la consideración, Alejandro, porque otro error que a veces pasa, mira, hice una consultoría con una organización no gubernamental muy grande en Latinoamérica y me contrataron para evaluar por qué se estaban yendo los empleados. Y que es supuestamente, a los ojos de muchos, es una muy buena organización. Pero los que estaban adentro, especialmente los empleados buenos, se les estaban yendo. Y parte del problema, Alejandro, era muy parecido a lo que me pasó a mí, que te dije, de que mi jefe no me explicaba de que X proyecto o otra situación donde podía conocer personas, lo que sea. No me decía que era para mi crecimiento. Y bueno, no me caía el 20 a mí tampoco solo, pero cuando hice la evaluación con sus empleados, muchos de ellos percibían que no había oportunidades de crecimiento y por lo tanto se iban. ¿Y qué estaba pasando? Que eran los buenos, Alejandro, los que se les estaban yendo. Y querían cambiar eso. Y parte del mensaje que yo compartí es, déjenles saber que ellos tienen un futuro muy bueno en la empresa. Que ellos, si se quedan, la empresa tiene planes de crecimiento para ellos, que pueden lograr cosas más grandes si hacen un contrato, no un contrato de verdad, pero sí un acuerdo de decir, si tú te quedas en la empresa, yo, jefe o empresa, te vamos a apoyar en tu desarrollo. Entonces yo creo que es también importante que se les diga a los empleados que tienen un futuro prometedor.
Hay una relación directa, por lo que escucho, Rodolfo, entre el liderazgo en las empresas y la eficacia de las mismas. ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera, Rodolfo, como un colaborador de una organización, como empleado? ¿Qué puedo hacer si no hay iniciativa de parte de la dirigencia de esta empresa? Sí. ¿Qué puedo hacer yo para irme metiendo, para ir conociendo más de liderazgo? ¿Por dónde empezarías tú? ¿Qué tips le darías al empleado común que va, trabaja unas horas, recibe un sueldo, pero está ahí en una rutina, en un hábito de vida, sin generar un cambio? ¿Cuál sería algo sencillo por dónde empezar para entender esto? Bueno, mira, acabo de mencionar de que mi primera inversión fue en comprar libros. Y te platico una pequeña historia, Alejandro, que me dejó en vergüenza, básicamente, porque estaba aplicando para un trabajo. Y mira, yo ya había sacado mi licenciatura, había ido a sacar una maestría en administración de empresas, gradué, ya tenía varios trabajos en mi recorrido, eran como 6 años después de haber graduado de la maestría, y estaba aplicando para otro trabajo. Y el empleador, el gerente que me estaba entrevistando, me hizo la pregunta: ¿qué libros lees tú? ¿Qué tipo de libros lees tú? Y lo que inmediatamente me respondí yo en la mente es: ya leí todos los libros que tengo que leer. Ya me gradué de la universidad. Porque yo asociaba el leer libros con libros de escuela, de educación formal. Y como yo ya había graduado, pues ya no tengo que leer. Y bueno, obviamente no le iba a decir eso a mi entrevistador, pero tampoco le podía decir que no leía nada, porque yo percibía que esa no era la respuesta correcta. Y le dije que leía unas revistas de la industria. Y me vuelve a hacer la pregunta, porque esa no era la respuesta que estaba buscando. Y ahí fue donde quedé en vergüenza, porque le dije: no leo libros yo. Y yo creo que para este empleado que te refieres tú, yo diría que haya o no haya presupuesto de la empresa, haya o no haya apoyo para su desarrollo, siempre es bueno leer libros. Siempre. Y que sean intencionales. Me refiero a libros de desarrollo personal, libros de desarrollo de liderazgo. Porque hay libros que son novelas, que son ciencia ficción y cosas así, pero me refiero a libros de desarrollo personal. Por ahí empezaría yo. Una vez, Rodolfo, escuché una frase de los estoicos: todos los líderes son grandes lectores y no todos los lectores son líderes. Sí. ¿Qué libro me recomendarías para empezar? ¿Algún libro que se te venga a la mente que puedas recomendar como una lectura fácil para iniciar como principio? ¿Qué nos sugerirías, Rodolfo? Bueno, qué buena frase, ¿verdad?, que acabas de compartir. Porque no solamente es leer, sino aplicar. Para poder verdaderamente hacer un impacto en nuestra vida y la vida de otros. Es lo que vamos leyendo, tenemos que ir aplicándolo. Entonces, tiene mayor correlación y mayor beneficio si lees algo que puedes aplicar ya. O sea, ¿qué problema estás enfrentando? ¿En qué dirección quieres ir y cómo puedes moverte en esa dirección? Yo diría que deberías leer un libro de ese tipo. Por ejemplo, como títulos, pues tú y yo hemos sido seguidores de John Maxwell. Y los libros de John me parecen fenomenales para desarrollar líderes. Ciertamente el de las 21 leyes irrefutables. Si van empezando en este recorrido para desarrollo personal, para desarrollo de su liderazgo, de influencia positiva, las 21 leyes irrefutables de liderazgo sería buen libro. Por ejemplo, ahora otro tema muy diferente, pero que creo que es un buen libro para empresarios o para administradores que quieren ir de un nivel a otro en su negocio o en la empresa que administran. Se llama, se me está escapando el nombre en español, pero si hacen una búsqueda de las letras EOS, Entrepreneurial Operating System, el sistema operativo del emprendedurismo,
Es un gran libro para entender cómo se puede estructurar una empresa para que sea mejor manejada y tenga mejores resultados. Entonces, dependiendo de en donde quieras crecer, hay diferentes tipos de libros que te podría recomendar, pero por ahí podemos empezar, Alejandro. Rodolfo, la gente común puede decir, yo no soy líder, a mí no me interesa ser líder. Yo estoy conforme aquí con lo que hago, en mi trabajo, me pagan por él y ya está. El liderazgo no es para mí. Sin embargo, hay que crecer a nivel personal para tener un incluso mejor nivel de vida y alcanzar equilibrios de otra índole a nivel intelectual, emocional, incluso espiritual. Liderazgo también tiene que ver con nuestra conexión, con lo que creamos a nivel divino o existencial. Sí. ¿Cómo se ha transformado tu vida a partir de este camino de lectura, de crecer? ¿Y cómo eso te ha dado confianza, fe, fortaleza? Te decía que en esta experiencia donde murió un amigo y haciéndome la pregunta, ¿qué va a decir la gente alrededor de mí? Y la respuesta, no cosas muy buenas. Pero quiero enfatizar esto. Todos somos líderes, porque todos tenemos influencia sobre otros. Cantidad, no sé, los que tienen hijos, queremos influir en nuestros hijos. Y ciertamente que nuestros hijos quieren influir a nosotros como padres. Nos quieren convencer que les demos permiso para ir a ciertos lugares. Y están aplicando su liderazgo. No tienen un título, pero quieren aplicar su influencia. Ellos, nosotros, los que estamos casados, queremos influir sobre nuestros cónyuges. Los que tenemos un empleo, queremos influir sobre nuestros jefes. Los que, en fin, te puedo dar cantidad de ejemplos para validar de que todos tenemos influencia. Mucha, poquita, no importa, tenemos influencia. Y donde podemos empezar a ver qué tipo de influencia tenemos es en nuestros círculos más íntimos, más cercanos. ¿Cómo responde tu cónyuge? ¿Cómo responden tus hijos a tu influencia? ¿Cómo responden tus amigos a tu influencia? Porque ahí podemos verlo más claro. Ya entre más el círculo sea más abierto, pues es más difícil de medir el impacto. O podría ser la gente que dice ese tipo de mensaje, yo no quiero ser líder, porque lo asocia como en tener una posición que pues es el primer nivel de liderazgo, ciertamente, pero no necesariamente que es el único nivel y el mejor nivel. Entonces, si quieres tener mejor influencia, mayor impacto, tienes que verte como un líder que tiene influencia, no título, sino como alguien que tiene influencia. Y tienes que invertir. Si te vas dando cuenta de que tu influencia no es quizás no es mala, pero no es la que verdaderamente debería ser. Y lo puedes ir viendo, cómo responden tus hijos, cómo responden tus amigos, tus padres, tus hermanos, tu círculo íntimo, cómo responde tu influencia. Si no es lo que buscas, invierte en tu desarrollo voy a decir entre comillas, de liderazgo, pero es el desarrollo de tu influencia. Por ahí deberías empezar. Hablando de influencia, Rodolfo, y de líderes o de personas de influencia, ¿quiénes han sido un cambio positivo en tu vida? ¿Quién ha influido de manera dramática en tu vida a fin de que te hayas convertido en quien eres hoy? Oye, fíjate que qué buena pregunta, porque volvemos al tema del podcast, líderes ocultos, que nadie los conoce. Bueno, retiro lo dicho porque mi amigo Rick Husband era muy famoso, pero él fue una influencia sobre mí. Fíjate que no es que necesariamente en el caso de él haya sido como que por muchos años o un contacto frecuente, pero eran interacciones claves, mensajes profundos que me tocaban. Ahora, otra persona que fue súper clave, uno de mis gerentes, fíjate, que una capacidad de liderazgo increíble,
Tyrone Jones se llama, que eventualmente no solamente fue mi gerente, fue mi mentor, fue mi amigo, es mi amigo todavía, sigue siendo mi mentor de vida, Alejandro, y ya no nada más en el mundo corporativo, porque hace como unos 20 años que no trabajamos juntos. Seguimos en contacto y él sigue invirtiendo en mi vida como mentor. Entonces, puedo mencionar grandes nombres como trabajar con Maxwell, pero bueno, también hay líderes ocultos que han sido increíble influencia para mí, y que te puedo decir algo, Alejandro, que otra gente alrededor de mí, mi esposa, por un ejemplo simple, tienen grandes memorias y muy buenos pensamientos de lo que representó Tyrone Jones para mi vida. Ella vivió esa transformación de lo que Tyrone me enseñaba, compartía conmigo y yo lo aplicaba. Ella se beneficiaba. Mi mamá también tiene muy buenas historias de lo que Tyrone representó para mí. Entonces fíjate, Alejandro, cómo un líder oculto tocó más vidas, ¿cierto? Ha tocado más vidas, pero la vida mía, mucho del crédito se debe a él, porque él invirtió en mí. Y lo empezaron a sentir, lo empezaron a percibir mi esposa, mi mamá y gente más acercada, más allegada a mí. Así es que me gusta platicar de esto, porque él, un líder oculto, que casi nadie sabe esa historia, le doy gran crédito, Alejandro, de quién soy yo ahora, porque él invirtió en mí hace más de 20 años. De eso va precisamente, Rodolfo, este podcast. Líderes ocultos. Busca despertar el líder oculto que hay en cada uno de nosotros para generar esta semilla de crecimiento y esta hambre bien intencionada para crecer y para desarrollar al máximo en lo que cada uno de nosotros estamos destinados a hacer. En lo personal, Rodolfo, tengo la oportunidad de convivir con muchos jóvenes a partir de clases en la universidad, y los jóvenes están ávidos de un punto de referencia, de un líder a quien seguir. Están buscando información positiva, referentes, no solamente en el mundo de los negocios, a todos los niveles. Y esto se contrapone un poquito con mucha influencia que hay en redes o redes y en internet, falsos líderes o personas de influencia que no son tan positivos. ¿Cómo contrarrestar esto? Que a veces a lo mejor para un joven es más apetecible pasar horas en redes que leer un libro. ¿Qué podemos hacer para no motivar, para crear conciencia en los jóvenes de hoy sobre la importancia de estos temas, Rodolfo? Pues mira, la respuesta la que yo creo, no es algo necesariamente fácil. Requiere que todos veamos que nos toca una parte de esa solución. Me viene a la memoria el tema de las generaciones, Alejandro. Pues los que le llaman baby boomers, la generación X, donde yo soy miembro, la Y, la Z. Somos miembros de la generación X. Somos. Vemos el mundo como lo hemos percibido, como nos formamos, pero generaciones antes o después de nosotros también tienen sus maneras de ver las cosas. Y yo creo que donde no coincidimos, inmediatamente concluimos, y estoy hablando de manera general, pero aplica a todos, inmediatamente concluimos que la otra generación o que la otra persona está equivocada, porque mi manera de ver el mundo es la correcta. Y no es necesariamente así. Yo creo que se presta para usar una analogía que me gusta mucho usar, que es esa pelota de playa, Alejandro, esa pelota de plástico inflable, que cuando la inflas se ven gajos de diferentes colores alrededor. Y si la ponemos entre tú y yo así, la pelota, mi amigo que estás enfrente de mí, tú ves los gajos de color amarillo, blanco y rojo. Pero yo de mi lado, yo veo el verde, el blanco y el azul.
Entonces empezamos a discutir y platicar o quizás hasta enojarnos porque le estamos diciendo, ¿qué color es la pelota? Y el lado opuesto ve un color y dice, no, es que este es el color. Y yo digo, no, porque yo estoy viendo otro color. Y estamos perdiendo la perspectiva de decir, es la misma pelota. Pero cada persona que, dependiendo de su posición, va a tener una perspectiva diferente. Pero es la misma pelota, lo cual significa que la verdad tuya, Alejandro, o amigo que tienes en tu lado, lo que estás viendo en esa pelota, tu verdad es verdad, pero mi verdad también es verdad. Y ahí es donde nos perdemos de grandes relaciones, porque no estamos dispuestos a ajustar nuestras perspectivas y decir, bueno, lo que la otra persona ve también puede ser cierto. Entonces, para motivar o inspirar, yo usé ese ejemplo para decir, nos toca a todos poner una parte, porque es cierto, de consumir un video corto de 1, 2, 3 minutos a leer un libro que te puede tomar 3 semanas o algunos quizás 2 meses o no sé cuánto le puede tomar a personas que no les gusta la lectura, puede hasta tomarse un año, pues van a decir, no, a mí no me gusta leer, yo no leo. Pero ¿qué sucede? Bueno, los que tenemos esa práctica de leer, podemos ser un conducto para resumir, para compartir un pequeño principio de lo que leímos y pasar esa semillita a esas otras personas o generaciones que no leen. Y los que no leen, quizás pueden invertir un poquito más, hacer un esfuerzo de decir, bueno, ¿qué puedo usar? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, hay libros en audio o resúmenes de libros que pueden ser consumidos en cuestión de 1 hora en audio. Pero todo requiere que todos pongamos un granito de arena para que todos podamos ganar. Y yo creo que ahí es donde frecuentemente quedamos muy cortos y no lo hacemos. Parte de las muchas virtudes, cualidades, el perfil que para mí debe tener un líder, son muchos. A mí me gusta destacar la importancia, Rodolfo, y voy a hacer un pequeño giro, pero es algo que tú dominas muy bien y eres un gran maestro. Gracias. Líder debe de aprender a hablar en público, debe de ser un buen comunicador. Sí. Sin embargo, en las clases, en la vida académica, al joven le da pavor pasar al frente a exponer un tema, a que lo expongas, a desarrollar un tema académico. Y tenemos tanto miedo a hablar en público que un día te escuché decir a ti, creo que es incluso más miedo que morirnos, ¿no? He escuchado eso. O lo escuché por ahí. Entonces, sí. ¿Cómo podemos combinar esto, Rodolfo? Y me gustaría preguntarte si nos puedes hablar un poquito de la importancia de saber comunicar, de la importancia de ser un gran orador público, de por qué es importante tener este dominio, de que nadie nacemos hablando en público, sino que es una habilidad que se desarrolla con entrenamiento, con práctica, con horas de vuelo. ¿Cómo vincular estos dos mundos? Y te lo pregunto a ti, Rodolfo, que eres un gran maestro y eres un experto en estos temas. Y gracias, Alejandro. Sí, también, sí he dicho esa misma declaración yo, porque la he escuchado muy frecuentemente, de que el hablar en público para muchas personas es un temor mayor a la muerte. Y así como estamos hablando del desarrollo de líderes, Alejandro, que pues sí, hay algunos que nacen con habilidades naturales de liderazgo. La gran mayoría hemos sido desarrollados como líderes. Hemos tenido que invertir, hemos tenido que sacrificar para crecer como líderes. Lo mismo es de la oratoria, de hablar en público. Para algunas personas es un talento natural, pero para la mayoría no. Pero no significa que ya se acabó ahí, ni modo, no me toca a mí, no lo puedo hacer o no lo voy a hacer. Simple y sencillamente representa de que tienes que crecer. En las clases que he enseñado, que tú has sido parte de algunas de ellas, hablamos de 7 niveles de crecimiento del orador, del conferencista, de la persona que está enfrente de una audiencia. Y Alejandro,
no es necesariamente que todos tienen que ser del nivel 7, del máximo nivel. Porque lo he visto. Gracias por hablar de mí de esa manera. He entrenado muchas personas como conferencistas y oradores, comunicadores profesionales, y no tienes que llegar más que a la mitad, nivel 3, nivel 4, y ser una gran influencia sobre otros. Simplemente requiere mucho esfuerzo, pero algunos van a decir, no vale la pena. No vale la pena porque es mucho esfuerzo. Quiero ahí hacer un hincapié, decir, no, sí vale la pena. La habilidad de comunicar bien, es fundamental para el éxito en la vida. No tienes ni que ser líder ni tener posición. ¿Cuántas veces hay malos entendidos? Porque no tenemos las habilidades de comunicar bien. Malos entendidos nuevamente en nuestros círculos íntimos o círculos más amplios. Simple y sencillamente porque no hemos desarrollado esa habilidad de comunicar. Yo me he dado cuenta, Alejandro, cuando yo empecé en mí también, que mi habilidad de comunicar con mi familia, con mi esposa y con mis hijos mejoró en gran manera. Y su respuesta a mí, a mis sugerencias, a mis soluciones. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo de hace muchos años, cuando mis niños estaban pequeños. Un día se me ocurrió decirle a mi esposa que vamos a ir a Disney World. Y según yo estaba trayendo muy buenas noticias. Vamos a ir de vacaciones a Disney World. Y la respuesta de mi esposa fue completamente diferente a lo que me había imaginado. Me empezó a hacer preguntas, ¿por qué vamos a ir a Disney World? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Y por qué ahora? Nada de emoción como yo creía que iba a responder. Eventualmente me di cuenta que yo solamente le dije a ella una pequeña frase basado en quién soy yo, Alejandro. A mí, en mi personalidad, la información que yo necesito es poca. Para tomar decisiones, yo puedo tomar decisiones rápidas. Pero la personalidad de mi esposa, ella necesita más detalles. Necesita saber el por qué. Y en esa conversación se estaban manifestando las dos cosas. Yo dije solamente lo básico, como lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera. Ella no era suficiente. Y cuando aprendí que en la comunicación se trata no de lo que yo quiero decir, sino cómo va a recibir el mensaje la otra persona, y aprendí a comunicar mejor, a comunicar de acuerdo a cómo son los demás, a comunicar lo que ellos necesitan escuchar, no lo que yo quiero decir, se mejoraron mis relaciones, Alejandro. Nuevamente, no quiero usar el énfasis de que tienes que tener una posición o título de liderazgo para ser un buen comunicador. No, las relaciones se mejoraron con mejorar la comunicación. Pero también se mejoró mi liderazgo en el mundo corporativo. Mis empleados respondían mucho mejor cuando mejoré mi comunicación. Entonces no se trata nuevamente de estar allá para los que tienen el temor o visualizan la comunicación como algo para los que están en una plataforma con un micrófono. No es solamente de esa perspectiva. Es el simple y sencillo hecho de que aún una audiencia de uno y tú siendo el otro, mejorar la comunicación va a mejorar los resultados. La comunicación, Rodolfo, es comunión. La comunicación, la conexión, la comunión es liderazgo. ¿Recomiendas tomar cursos cortos de hablar en público? Porque yo lo que le digo a mis alumnos es, pues no es que tengas que ser un líder o dirigir la nación, simplemente basta para vender, porque todos nos vendemos a cierto nivel, necesitamos saber comunicarnos. Hay cursos fáciles, hay cursos para hablar en público, hay libros. ¿Cómo empezaste tú, Rodolfo, como para tener esta idea de cómo un joven universitario puede meterse en este mundo de la comunicación en público? Pues así, de poquito a poquito. Yo, mira, por las posiciones que había estado teniendo,
pero también por mi deseo de eventualmente de agregar valor a las personas, empecé a voluntarizarme para dar clases cortas a los empleados nuevos de la empresa. La empresa donde yo trabajaba en ese tiempo tenía un entrenamiento de 2 días para empleados nuevos. Y yo me voluntaricé y me dieron la oportunidad de enseñar una sección como de 20 a 30 minutos, Alejandro. Y eventualmente de ahí empezaron más y más oportunidades y yo creía que era muy buen comunicador, fíjate. Porque yo decía, llevo como 15 o 20 años haciendo esto. Ya no solamente esas clases de 15, 20 minutos, sino conferencias y presentaciones en frente de otras personas, líderes internos en la industria, etc. Para eventualmente darme cuenta de que el hecho de que la gente te escuche no significa que estás comunicando. No hay una conexión, no hay una comunión, como estás diciendo. Y empecé ciertamente de que pude entrar a un buen lugar para aprender de oratoria, de comunicación, de principios de comunicación, pero también representó que tenía que hacerlo de poquito a poquito, de ponerlo en práctica de poquito a poquito. Hablaba de los 7 niveles de comunicación. Y lo que me resultó, Alejandro, y que también te lo he compartido a ti, es solamente hacer el esfuerzo de mover de un nivel al otro. No trates de brincarte 3 o tratar de lograr 3 o 4 saltos en un solo. Entonces, si tomas una clase corta para ir al siguiente nivel nada más y lo pones en práctica, ya estás avanzando. Entonces, sí, recomendaría, ciertamente que si la oportunidad se presenta, me parecería mejor, más ideal, no solamente que sea una clase donde tú escuches, sino donde tú practiques también. Donde tengas la oportunidad de practicar y aún mejor si tienes la oportunidad de recibir retroalimentación. Se me viene a la mente, Rodolfo, un libro, creo que se llama en español Fuera de Serie o Fuera de Serie, no me acuerdo el nombre en inglés. Sí, sé cuál es, lo he leído. Que habla sobre cómo los grandes maestros en cualquier ámbito del desempeño humano tienen que por lo menos haber tenido 10,000 horas de vuelo, con esta analogía de ser experto en lo que haces, sí. Tener más de 10,000 horas de práctica. Entonces es un tema gradual que tiene que ver con la consistencia, con practicar, con ser realmente consistente en esto, pero hablar en público puede sonar mucho 10,000 horas, pero paso a paso se empiezan a lograr pequeños cambios, ¿no lo crees, Rodolfo? Sí, suena intimidante decir 10,000 horas enfrente de un público. Lo que nuevamente vuelvo a repetir desde la perspectiva de que no lo veas como tener o sea, no me refiero nada más a ti, Alejandro, me refiero a ti, amigo o amiga que nos estás escuchando. No lo veas como que nada más estar enfrente de una plataforma con un micrófono, con una audiencia de 20, 100 personas o 1,000 personas. Cuentan para las 10,000 horas. Cualquier interacción, cualquier comunión. Mira, Alejandro, mucho de lo que yo practico, primero aprendí y lo empecé a practicar y luego ya salió naturalmente y luego lo empecé a enseñar también. La manera de ponerlo en práctica fue 1 a 1. Por ejemplo, muchas de mis historias que incorporo en mis discursos, en mis conversaciones, presentaciones, las practico 1 a 1, Alejandro. Y aprendo a ver la respuesta de la gente, cómo va escuchando lo que yo digo. Y voy ajustando mi comunicación para ver si están recibiendo bien o recibiendo mejor. Todo eso va contando rumbo a esas 10,000 horas de práctica, porque es un aprendizaje que lo pones en práctica y que vas aprendiendo, y mejor aún si hay retroalimentación. A eso se van acumulando esas 10,000 horas y por lo tanto sucede, si es intencional la aplicación de ese conocimiento, sucede más rápido de lo que nos imaginamos. 10,000 horas de práctica, Rodolfo, y un crecimiento permanente, constante y eterno. Eso para mí representa liderazgo. Es un ejercicio de vida, es un estilo de vida, de
de crecer, de leer, de autodesarrollarnos, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, incluso a un minuto de estar a punto de morir. Me quedo, Rodolfo, con esta gran analogía que hiciste sobre la historia de tu amigo el astronauta. ¿De qué te gustaría que se dijera de ti cuando ya no estemos en este planeta? Creo que el liderazgo tiene que ver con esto, con convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, por agregar valor a los demás, por dejar una influencia positiva en el planeta, por entregar un mundo mejor comparado con el que llegamos. Sí. Y podríamos hablar horas y horas sobre estos temas tan apasionantes, Rodolfo. Creo que tendremos que hacer alguna segunda versión, un capítulo 2 de esta charla. Y antes de despedirnos, Rodolfo, te quisiera preguntar lo siguiente. ¿Con qué te quedas hoy? ¿Qué concepto, cómo recapitular todos los temas que hablamos hoy? ¿Qué es realmente trascendente para ti? ¿Y cómo definirías en una idea, en un concepto a los que nos escuchan, cuál es el concepto de mayor valor que crees que podemos compartir hoy? Sí. Bueno, un buen resumen, Alejandro, y porque cubrimos mucho territorio bien rápido. Quiero enfatizar, especialmente por tu audiencia, porque creo que estos jóvenes, no solamente universitarios, pero jóvenes profesionales, que son nuestro futuro, y que suena trillado, ¿verdad? Pero es cierto, son nuestro futuro. Y aun cuando yo esté jubilado, pues ellos van a estar en cargo y van a seguir moviendo nuestras comunidades, nuestros gobiernos, nuestro planeta. Necesitan que haya mentores en sus vidas. Necesitan personas que crean en ellos e inviertan en ellos. También necesitan ellos verse como personas de valor, pero que no están totalmente equipados. Muchas veces esa juventud, ese ímpetu de creer de que pueden lograr y ganar el mundo, debe ser domado con el reconocimiento de que no hay sustituto para la experiencia, Alejandro. La experiencia es crítica. Entonces, el estar dispuestos a aprender de otros, porque puede haber un maestro, pero si el estudiante no está listo para aprender, no hay aprendizaje. Entonces tiene que ser esa disposición. Pero yo creo que es clave para los que estamos ya más avanzados en nuestra edad y experiencia y liderazgo, que invirtamos en líderes siervos, que los multipliquemos y que mutuamente hagamos el esfuerzo en crecer, como dices tú, hasta la muerte, seguir creciendo. 3 áreas críticas, Alejandro, que yo creo que son muy importantes. Nuestro liderazgo, seguir creciendo como líderes, seguir creciendo como personas de influencia. Segundo, y no me refiero a influyentes en las redes sociales, sino personas que tienen influencia sobre otros y queremos ser una influencia positiva. Nuestro liderazgo. Segundo, nuestra comunicación. Clave para lograr muchos éxitos, nuestra comunicación. Y tercero, es tener mentores y ser mentores. No importa la edad. Yo recuerdo muchos jóvenes que yo daba mentoría en las empresas donde trabajaba, que ellos con gusto recibían mi mentoría. Yo les decía, bueno, a mí me gustaría que tú también fueras mentor. Y ellos decían, pero ¿cómo voy a ser mentor si yo estoy bien joven? Yo no sé. Y yo les decía, mira, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la empresa? 1 año, me decían. Y les ponía el ejemplo. Y el empleado nuevo que acaba de graduarse de la universidad, que empezó aquí hace 1 mes, ¿tú crees que sabe menos que tú de la empresa? Y dicen, sí, porque yo tengo 1 año y él tiene 1 mes. Y digo que tú puedes mentorear a esa persona porque sabes un poquito más. No importa la edad. Y no tiene que ser solamente a los más jóvenes que tú. Si joven que estás escuchando, si tú sabes de alguna cosa más que otros, puedes invertir tú en esas personas también. Quizás es en esos adultos que no les gusta la tecnología, quizás tú puedes ser en lugar de quejarte y de decir, ese viejo no sabe, no, invierte en ellos. Nuevamente, para cerrar, Alejandro, tu liderazgo, tu comunicación y tener mentores y ser mentor.
3 cosas nos deja hoy Rodolfo Rudy López: liderazgo, comunicación y mentoría. 3 conceptos importantes en el mundo del liderazgo y que hoy hablamos de muchos conceptos. El liderazgo es un concepto apasionante, es una forma de vida, es una forma de crecer y es una invitación a estar constantemente en crecimiento personal. Rodolfo, antes de irnos, si nos quieres compartir dónde encontrarte, dónde te podemos buscar para una asesoría, una consultoría, una charla, un entrenamiento, un taller, todo lo que puedes compartir, por favor, si nos ayudas. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad. Mira, tengo un podcast, se llama Astutos y Sencillos. Me pueden encontrar en astutosysencillos.com. Y tengo varios podcasts, pero bueno, voy a enfatizar ahora especialmente por el tema de la influencia, de multiplicar líderes siervos. De eso se trata de este podcast, de cómo ser una influencia positiva sobre otros. Ahí me pueden encontrar. Tengo en plan compartir un par de clases virtuales donde creo que quizás a algunos miembros de tu audiencia les interese participar. Y es precisamente eso de las lecciones de liderazgo que a mí me han tomado unos 20 o 30 años de aprender. Las he estado resumiendo y quisiera compartir de esto. Voy a empezar con el tema de conocerte a ti. Hablabas tú de las 10,000 horas. Para las personas que no tienen un talento o una fortaleza, si invierten 10,000 horas, Alejandro, van a ir de mediocres a promedio, porque no tienen una fortaleza natural. Pero si invierten esas 10,000 horas en una área donde tienen una cierta fortaleza natural, van a ir de promedio a grandiosos, o de buenos a grandiosos. Entonces yo quisiera compartir dónde empieza eso. Empieza en conocerte. Y voy a tener una clase, la voy a estar aquí anunciando para finales de julio, donde estaré compartiendo cómo puedes conocerte, cómo puedes descubrir tus fortalezas y desarrollarlas. Así es que Astutos y Sencillos, donde me encuentran. Rodolfo, tú estás en Houston, Texas, pero ciertamente hoy en día con la tecnología, con cobertura a todo el mundo, ¿alguna página web, página de Facebook, Instagram, alguna red social? Sí, bueno, página web astutosysencillos.com, no solamente en las plataformas de podcast, sino también en la página web. También me pueden encontrar en Facebook bueno, honestamente no estoy súper activo en Instagram y TikTok, pero sí estoy activo en Facebook. Coach Rudy López. Rodolfo Rudy López, un buen amigo, un gran amigo, un buen y magnífico líder, una persona de influencia positiva en mi vida y estoy seguro que para muchas personas en el mundo. Rodolfo, la verdad es que un placer estar hoy contigo, súper agradecido. Ojalá pronto te tengamos por acá, por México, podamos hacer una charla presencial, algo para conectar más con la gente de manera cercana. Y siempre invitado a este espacio, mi querido Rodolfo, súper agradecidos hoy por haber compartido tu tiempo, que es tan valioso. Muchas gracias. Gracias a ti, un honor. Cuando me invites y donde me invites, ahí estoy. Gracias, hasta luego. Un abrazo a todos los líderes ocultos que están por ahí. ¿Escuchaste? Líderes Ocultos con Alejandro Miranda.